¿Sabía que algunas costumbres cotidianas, aparentemente inofensivas, que las personas mayores practican día a día, pueden complicar sutilmente su existencia? Para aquellos entre 65 y 80 años, esta información puede ser una verdadera llamada a la conciencia. En este artículo, examinaremos 5 aspectos inesperados que muchos jubilados siguen practicando. Estas acciones, que parecen insignificantes o incluso irrelevantes, en realidad impiden vivir plenamente los mejores años de la vida con confianza y paz interior. No se trata de recomendaciones triviales que ya se han escuchado muchas veces. Son hábitos sutiles, apenas perceptibles, que, sin embargo, moldean discretamente el proceso de envejecimiento a nivel mental, físico y emocional. El objetivo de esta discusión no es juzgar, sino ayudar al lector a encontrar mayor fuerza, sabiduría y a tomar las riendas de su propio tiempo. Si alguna vez ha reflexionado sobre qué decisiones simples pueden privarle de alegría, independencia o salud, la información de hoy puede ayudarle a evitar futuros arrepentimientos. Preste especial atención al último punto, que a menudo pasa desapercibido para la mayoría. El primer aspecto es aferrarse a viejas rencillas. Una de las costumbres más destructivas que las personas arrastran hasta sus 60, 70 e incluso 80 años es la incapacidad de soltar viejos resentimientos. Ya sea un conflicto familiar de décadas, un amigo que traicionó la confianza o un vecino que hizo un comentario ofensivo, estas ofensas no solo se guardan en la memoria, sino que se arraigan profundamente en el cuerpo. Con el tiempo, comienzan a socavar a la persona desde dentro. Quizás alguien objete, pero tengo todo el derecho a estar enfadado. Probablemente sea cierto. Sin embargo, la verdad es que la persona que causó el dolor podría haberlo olvidado hace mucho tiempo, quizás ni siquiera recuerde las circunstancias. Mientras tanto, quien guarda el rencor sigue cargando con ese peso, reviviendo una y otra vez los recuerdos dolorosos en su mente. La amargura no daña al ofensor, es destructiva precisamente para quien la experimenta. Envenena el corazón, impide las conversaciones sinceras e incluso puede afectar negativamente la salud física, contribuyendo a aumentar los niveles de estrés y los procesos inflamatorios en el cuerpo. Imagine a alguien que arrastra una maleta insoportable a todas partes. En algún momento, este equipaje se vuelve tan oneroso que el viajero deja de disfrutar del camino. La energía gastada en mantener el enojo quita irrecuperablemente fuerzas que podrían dirigirse a la curación, la risa, la comunicación plena y la felicidad en los años restantes de vida. Un ejemplo es la historia de un hombre de 79 años que, durante más de 30 años, no tuvo contacto con su hermana debido a una disputa por la herencia de sus padres. Confesó que la extrañaba a diario, pero el orgullo le impedía dar el primer paso y llamarla. Cuando finalmente tomó esa decisión, una sola llamada cambió radicalmente la situación. Aunque no se resolvieron todas las viejas diferencias, rieron, lloraron, y por fin, pudieron decirse las palabras que habían permanecido tanto tiempo sin expresar. El hombre sintió una ligereza sin precedentes, algo que no había experimentado en muchos años. El perdón no significa olvidar o justificar las acciones de otra persona. Significa una elección consciente en la que la paz interior se vuelve más importante que el dolor experimentado. Es la decisión de elegir la libertad en lugar del encierro voluntario en la prisión del resentimiento. E incluso si la otra parte no está lista para la reconciliación, el perdón en su propio corazón aún puede otorgar liberación. Suelte esa carga. Hágalo no por ellos, sino por usted. Ha llevado este peso durante demasiado tiempo. Es hora de dejarlo en el suelo y continuar su camino con ligereza. El segundo aspecto es descuidar la propia apariencia. Demasiadas personas mayores caen en la trampa de pensar, ¿para qué esforzarse?, cuando se trata de su aspecto. Dejan de cuidar su cabello, usan ropa que ya no les sienta bien y pasan por delante del espejo como si su reflejo ya no importara. Sin embargo, la verdad es que la apariencia externa sigue influyendo significativamente en la autoimagen interna. El momento en que una persona deja de preocuparse por su aspecto a menudo coincide con el inicio de un retroceso interno y la pérdida de terreno. No se trata de una búsqueda desenfrenada de la juventud que se escapa o de intentar fingir ser otra persona. Es una cuestión de mantener la dignidad personal y el autorrespeto. Cuando uno se mira al espejo y ve a un individuo pulcro, cuidado y ordenado, se recuerda a sí mismo su propia importancia, que sigue siendo relevante en este mundo y posee un valor incondicional. Con cada año que pasa, este recordatorio adquiere mayor relevancia. Recuerde la sensación después de un corte de pelo fresco, cómo mejora el ánimo cuando uno se pone su atuendo favorito o simplemente se toma el tiempo para lavarse la cara e hidratar la piel. Esto no es vanidad, sino más bien un indicador de energía vital. Acciones aparentemente insignificantes como estas envían una señal clara al cerebro. Todavía está viviendo una vida plena, no solo existiendo. Y esto se refleja en todo. En la postura,
en el nivel de confianza en sí mismo, en el deseo de salir de casa y de interactuar activamente con los demás. Una mujer de 76 años compartió que durante muchos años no usó lápiz labial, considerándolo completamente irrelevante. Sin embargo, cuando una amiga la convenció de probar un tono que una vez le encantó, el rostro de esta mujer literalmente se iluminó. En ese momento, se dio cuenta de cuánto se había extrañado a sí misma, y un solo labial le recordó que todavía estaba allí, que seguía siendo hermosa y digna de atención. Descuidar la propia apariencia a menudo conduce al aislamiento social, al desánimo y a la sensación de que uno se disuelve gradualmente en la sombra. Pero cuidarse, incluso en los detalles más pequeños, devuelve a la vida. Es como decir al mundo y a uno mismo, todavía estás en el juego. Por lo tanto, siéntase orgulloso de su aspecto. Use colores que le den alegría. Recorte su barba. Póngase pendientes no para impresionar a nadie, sino para honrar la vida asombrosa que ya ha vivido y la que sigue viviendo. El tercer aspecto es la necesidad de tener siempre la razón. Uno de los lados más frustrantes del envejecimiento es la sensación de que su opinión ya no es escuchada. Esto impulsa a muchas personas mayores a un deseo persistente de demostrar que tienen razón. Comienzan a interrumpir a los demás a mitad de frase, a rechazar categóricamente otros puntos de vista o a insistir obstinadamente en que su forma de actuar es la única correcta. ¿Pero a qué conduce esto? No al respeto, sino a que la comunicación con esa persona se vuelve extremadamente difícil. La verdadera sabiduría no reside en tener todas las respuestas. Se manifiesta en la capacidad de comprender cuándo hablar y cuándo escuchar atentamente. La sabiduría es saber aceptar que el mundo cambia constantemente y que siempre hay algo nuevo que aprender. Si uno se aferra demasiado al deseo de tener razón, cierra las puertas a nuevos diálogos, ideas frescas e incluso a su propio crecimiento personal. Y lo más desagradable es que, sin darse cuenta, aleja a las personas. No hay nada de malo en tener una opinión firme. Uno tiene décadas de experiencia a sus espaldas, y su voz, sin duda, merece atención. Sin embargo, si cada conversación se convierte en una batalla de ingenio, esto agota a los demás. Con el tiempo, la gente simplemente deja de comunicarse. No porque usted esté equivocado, sino porque es demasiado difícil dialogar con alguien que no está dispuesto a ceder en nada. Un ejemplo es el de un hombre de 81 años llamado Gennady, quien era extremadamente inteligente, pero terriblemente solitario. Su hija comentó: es una persona brillante, pero siempre necesita ser el primero. Con el tiempo, sus amigos dejaron de visitarlo, sus nietos evitaban llamarlo, y él no podía entender la razón. Pero cuando finalmente soltó la necesidad de ser el más inteligente de la sala, todo cambió. Empezó a escuchar más, a reír con más frecuencia y a restablecer las conexiones perdidas con las personas que tanto echaba de menos en su vida. Ser sabio no significa corregir constantemente a todo el mundo. Significa tener la nobleza de callar a veces, de dar a los demás la oportunidad de expresarse sin interrupciones, de permitir que sus hijos o nietos le enseñen algo, incluso si ya lo sabe. A veces, las personas simplemente necesitan ser escuchadas, no corregidas. La humildad es una fuerza silenciosa pero poderosa. Y cuanto mayor se hace uno, más la valora. Por lo tanto, suelte la necesidad de tener siempre la razón. Elija la conexión en lugar de la discusión, y notará cómo la gente se acerca de nuevo a usted. No porque haya cambiado sus puntos de vista, sino porque ha abierto su corazón. El cuarto aspecto es negarse a probar cosas nuevas. Con la edad, es fácil caer en la tentación de la rutina. La gente empieza a comer los mismos platos, a ver los mismos programas de televisión, a interactuar con las mismas personas, si es que interactúan con alguien. Un entorno familiar puede, sin duda, brindar una sensación de comodidad, pero al mismo tiempo, priva sutilmente a la persona de energía y alegría. Negarse a tener nuevas experiencias es uno de los errores más subestimados que cometen las personas mayores. Y, lamentablemente, a menudo se dan cuenta demasiado tarde. La vida no deja de ser interesante después de los 65 años. Al contrario, esta etapa puede convertirse en uno de los periodos más libres. Ya no hay jefes, no hay niños pequeños que criar, y no hay necesidad de demostrar nada a nadie. Sin embargo, si una persona deja de explorar el mundo, comienza a reducirlo al mínimo. Sus conversaciones se vuelven monótonas, su círculo social disminuye y su mente pierde flexibilidad. Las nuevas experiencias no tienen por qué ser grandiosas ni costosas. Puede ser algo simple: aprender a usar una tableta, caminar por una ruta nueva, inscribirse en un curso de acuarela en el centro cultural local o unirse a un grupo que se reúne semanalmente para conversar. La clave no está en lo que hace, sino en que pruebe algo nuevo. El cerebro humano, al igual que los músculos, se debilita sin ejercicio regular.
Si uno se estanca día tras día en viejos hábitos, con el tiempo no solo se desvanece la memoria, sino que también desaparece la confianza en uno mismo. La persona empieza a dudar de sus propias capacidades, evita los cambios, y sin darse cuenta, el miedo se convierte en su estado habitual. Una vez, Elena, una viuda de 70 años que nunca antes había tenido un smartphone, recibió uno de regalo de su nieto. Inicialmente se resistió, considerándolo un dispositivo para jóvenes, pero luego decidió probarlo. Apenas unos meses después, ya enviaba mensajes de voz con confianza, pedía comestibles en línea y se comunicaba por videollamada con sus amigas de la escuela. Se sintió verdaderamente viva, demostrándose a sí misma que aún era capaz de crecer. Uno nunca es demasiado viejo para mantener la curiosidad. En el momento en que dice, esto no es para mí, comienza a trazar los límites de su mundo. Pero esos límites pueden convertirse discretamente en una verdadera jaula. Abra la puerta, diga sí a algo nuevo. No porque deba, sino porque es capaz. Todavía está aquí, y eso significa que la vida aún está lista para sorprenderle. El quinto aspecto es actuar como si no necesitara ayuda. Uno de los hábitos más peligrosos que muchas personas mayores de 65 años comienzan a desarrollar es fingir que pueden manejarlo todo por sí mismas. Ya sea por orgullo, miedo a ser una carga o reticencia a admitir su edad, demasiados adultos mayores sufren en silencio, creyendo erróneamente que pedir ayuda es una señal de debilidad. Sin embargo, negarse a aceptar ayuda no es fortaleza, es una forma oculta de autosabotaje. Ha vivido una vida larga, ha criado hijos, ha trabajado duro, ha experimentado pérdidas y ha superado numerosas dificultades. Se ha ganado el derecho a apoyarse en los demás cuando sea necesario. Pero, por alguna razón, muchas personas mayores están convencidas de que pedir ayuda es un signo de fracaso. No informan al médico sobre nuevos síntomas, intentan subir escaleras solos, conducen cuando su vista ya falla o cargan bolsas pesadas aunque sus rodillas protesten. Y con demasiada frecuencia, esto termina en caídas, problemas de salud graves o estrés que podría haberse evitado fácilmente. Pedir ayuda no es una capitulación, es una muestra de control sobre la situación, una señal de sensatez. Significa que se preocupa lo suficiente por usted y por quienes le aman como para mantenerse seguro, sano y conservar un fuerte vínculo con sus seres queridos. Usted no es una carga, es una parte invaluable de su familia y amigos. Y cuando les permite ayudar, no pierde independencia, sino que, por el contrario, la fortalece. Hay otro punto importante. Al negarse a recibir ayuda, priva a los demás de la oportunidad de sentirse útiles. Piense en ello. Las personas, especialmente las más jóvenes, desean sinceramente serle de utilidad. Cuando su hija le ofrece comprar víveres, su vecino ayuda con las hojas del jardín y su nieto con el ordenador, su sí construye puentes. Les da un sentido de importancia y a usted, la calidez de saber que le cuidan. Víctor, de 74 años, siempre había arreglado todo por sí mismo. Pero después de una caída desafortunada de una escalera, finalmente le pidió a su sobrino que le ayudara a limpiar los canalones. No solo realizaron el trabajo de forma segura, sino que luego almorzaron juntos, estrechando de nuevo su relación. Un simple sí se convirtió en algo más, en confianza, comunicación y un recordatorio de que no debemos pasar la vida solos. Ya ha demostrado su fuerza en numerosas ocasiones. Ahora es el momento de demostrar su sabiduría. Sepa cuándo decir, sí, no me vendría mal un poco de ayuda. Esto no le hace más débil. Le hace más sabio, más cercano a la gente y verdaderamente más fuerte. Reflexiones finales. En esta etapa de la vida, no solo se ha ganado la comodidad, sino también la claridad. Y a veces, la claridad significa la necesidad de detenerse y observar esas cosas que seguimos haciendo por costumbre, por miedo o por terquedad. Cada uno de los temas tratados hoy puede parecer insignificante por sí solo, pero juntos dan forma a la vida con la que se despierta cada mañana. Si tiene entre 65 y 80 años, aún no es tarde para cambiar de rumbo. Es más, ahora es el momento perfecto. Envejecer no significa que esté atrapado para siempre en sus hábitos. Significa que ha adquirido sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad de reflexionar, adaptarse y crecer. Por lo tanto, cuando hablamos de dejar de cometer estas tonterías, no estamos culpando a nadie, simplemente estamos arrojando luz. Luz sobre esos hábitos que, sin que se dé cuenta, le roban su energía, confianza y alegría. Y una vez que los ve con claridad, puede hacer algo al respecto. Cada uno de nosotros tiene hábitos invisibles que nos arrastran más de lo que creemos, pero no está obligado a llevarlos para siempre. En el momento en que detecta uno de ellos, puede soltarlo y sentirse más ligero. Y entonces ocurre algo asombroso. Empieza a sonreír más,
a respirar con más libertad, a dormir más tranquilo. Vuelve a recordar lo que es disfrutar de la vida, y no solo vivirla. Pregúntese, ¿cuál de estas costumbres considero insignificante y qué pasaría si finalmente la soltara? Esta simple toma de conciencia, este momento de honestidad, es el comienzo de la libertad. Tiene tanta vida por delante. No permita que hábitos, creencias o el orgullo anticuados le roben ni un minuto. No está solo en este camino. Hay otros, igual de sabios, reflexivos y dispuestos a dar un paso hacia una vida más ligera y alegre. Estaremos a su lado, avanzando, paso a paso.